Quando eu diga valle, imagínate isso, um lugar inóspito, um lugar feio. Um canhão, aí abaixo. E vamos com a terceira parte e última de Mi Dios en el valle. Para aqueles que estão acompanhando e por internet também já, porque a imagem tarda um pouco mais em subir. Já vimos as características de los valles. Vimos também os 4 valles que enfrentaremos na vida. Há mais, mas há 4 que são seguros. Siddim, el valle del fracaso. Skol, el valle del medo. Ela, el valle donde tienes que enfrentar gigantes, assim como Davi enfrentou a Goliat. E vimos Baca, que é lágrima, el valle de las lágrimas. E chegamos hasta el punto em que veremos como salir desses valles. Por fim chegou o dia. Vamos a ver como salir desses valles. E quero começar com isso. Avancem, por favor. Há três coisas que Deus quer que tenhas em mente, hermano e hermana, amigo e amiga. Sempre que atravesses um valle, há 3 coisas que tens que ter em mente. A primeira é: não estou solo. Deus está comigo. Quantos dizem amém? Agora, vamos a despertar todos, por favor, e repitam comigo. Não estou solo. Outra vez. Não estou. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está contigo. Deus está com nós. Todo está bajo seu controle. Deus está comigo incluso quando camino por el valle de la sombra de muerte. E vimos isso há 2 domingos. Todos aqui passaremos por esse valle algum dia. Não sou pessimista, sou realista. Todos passaremos por esse valle algum dia. Todavía não é o dia, todavía não é tempo, pero tarde que temprano tendremos que passar por esse valle. Então é uma realidade. Pero há uma promessa, aunque passemos por esse valle. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande em valle de sombra de muerte, não temeré mal algum. A explicação é essa. Porque tu estarás comigo. Tu vara e tu callado me infundirán aliento, ânimo, ânimo de vida. Há 2 palavras nesse texto que quero ressaltar. Há 2 palavras claves aí. Andar e tu. El que anda, escute bem isso, o conceito é esse. Tu não foste, Deus não te criou, não te hizo para que habitaras en los valles. Vas a andar por los valles. Vas a salir. Vocês estão aqui, verdade? Aunque ande. Não é aunque habite. É aunque ande. Porque todo valle termina. Todo valle chega a seu final. Aún esse que estamos atravessando todos juntos, chegará a seu final. E não porque a ciência é muito poderosa, não. Porque temos a um Deus que é todo poderoso. É por Ele. Igreja Graça e Paz, ¿de dónde crees que el hombre saca la inteligencia para hacer las vacunas? ¿Quién dio la inteligencia al hombre? Su nombre es Jehová. Tu Dios, mi Dios. Andar y tú, son 2 palavras aí. Eu sei que há uma terceira que está subrayada, pero llegaremos allá. El valle es temporal. Nada se queda en el valle. Lo atravesas. No vas a vivir toda tu vida en un valle, en ese valle. Estamos mencionando aqui. E por valle entenda-se problemas. A Bíblia compara valle com problemas. Vas a caminhar através dele porque Deus estará contigo em meio desse valle. Agora, há outra palavra, sombra. Isso cambia absolutamente todo. A sombra é uma realidade falsa de algo que lo proyecta. A sombra sempre é mais grandototota que o objeto que la produce. Pongamos nossa mente para funcionar. É sombra. Tarde ou temprano, essa sombra cruzará tu caminho, mi caminho. Há pessoas que dizem, escapé por pouco, estuviste no valle. Passaste por aí. A sombra tentou cobrir-te, pero a luz pudo mais que a sombra. Todos em graça e paz. Todos hemos perdido alguém. Não só nesse período. Não. Anos atrás. Todos
hemos perdido un familiar o un amigo. Estoy seguro que así es una realidad triste, pero es una realidad. Ahora, aún las sombras nos enseñan algo. Podemos aprender algo de las sombras. Te voy a explicar lo que yo he aprendido. He aprendido que las sombras muchas veces son otra vez más grandototas que la realidad, que el objeto real. Las sombras no son peligrosas, el objeto sí. ¿Alguien aquí ha sido atropellado por la sombra de un camión? No. Hay personas que tristemente son atropelladas por un camión. Pues sí, sucede desgraciadamente. Entonces la sombra no te hace daño. Y la sombra siempre aparenta ser mucho más poderosa que el objeto que la produce. Van captando la idea, ¿verdad? La palabra dice, no se preocupen, es la sombra. Es la sombra. El miedo siempre es mayor que la realidad que lo ocasiona. Es una imagen sin sustancia. Es lo que hace una sombra. Aparenta lo que no es. Si prendes una lámpara en tu mano y proyecta en la pared, tu mano va a parecer una mano de un gigante enorme, pero es tu mano. La sombra siempre aparenta ser más grandotota de lo que es. Pero lo más importante, en mi caso que aprendí sobre las sombras, lo más importante es que si hay sombra, es porque hay luz. Escuche bien eso. Si hay sombra, la condición para que exista sombra es luz. Si hay una sombra, es porque hay una luz. Las sombras en tu vida, en nuestra vida, son la evidencia de la presencia de luz en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay luz, si no, no hubiera sombra. Si no hubiera luz en tu vida, tampoco habría sombra en tu vida. Las sombras implican presencia de luz. Significa, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Él es la luz. Si hay sombras, porque hay luz. Ahora, ¿cómo tratas, Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven? ¿Cómo tratas con las sombras de tu vida? ¿De qué manera tratas con la sombra que surge en tu vida? La sombra de la muerte o la sombra de la desesperación o la sombra de la depresión o la sombra del miedo. ¿Cómo tratas a la sombra? Te voy a enseñar cómo tratas con la sombra. Simplemente, cuando ves una sombra, simplemente da la espalda a la sombra y mira la luz. Es cuestión de enfoque. Si pasas todo el tiempo mirando a la sombra, se te olvida de que hay una luz. ¿Cómo tratas con la sombra en tu vida? Iglesia Gracia y Paz. Simplemente dale la espalda a la sombra. Y cuando da la espalda a la sombra, mirarás que la luz. ¿Están aquí? Mira la luz. Deja de preocuparte por la sombra. Ocúpate de la luz. Juan 8:12 dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es tan importante en la Biblia que fue la primera cosa creada por su palabra. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay sombra, iglesia, porque hay luz. Deja de mirar la sombra, enfócate en la luz. Y tus problemas van a desaparecer. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Hay una sombra, pero no la oscuridad. Cuando tengas miedo por las sombras de tu vida, cambia el enfoque de tu vida. Otra vez y por cuarta vez, quede grabado en tu corazón, deja de mirar tanto la sombra. Enfócate en la luz y lo demás desaparecerá. Muy sencillo. Todos aquí hemos pasado por túneles manejando alguna vez. Cuando te metes en un túnel, ¿en qué te enfocas? ¿En las paredes? ¿En los ventiladores? ¿En las lámparas? No. ¿En qué te enfocas cuando empiezas a pasar por un túnel? La luz al fin del túnel. Para allá vas. Tú no vas para las paredes, tú no vas para los focos, tú vas adelante. Por eso, y una vez más, estás en un túnel, enfócate en la salida. Y corre hacia allá. Deja de mirar atrás, deja de mirar la sombra, enfócate en la salida. Las sombras pueden asustarte, iglesia, pero las sombras no te pueden dañar. Las sombras no te pueden dañar. Y te voy a decir algo del beneficio de la sombra. Job
capítulo 2, versículo 22. Job 12, 22 dice así: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Diciendo, no teman, es la sombra nada más. Eso no termina hasta que Cristo dice que termine. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el control. Él tiene el control. Significa que si estás con Dios, aún atravesando el valle de sombra de muerte, aprenderás algo de ese valle de sombra de muerte. Isaías 43, versículo 2, la palabra dice así, iglesia, famosísimo: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros. Venga lo que venga, pase lo que pase. Quizá no sepa yo por qué valle estás pasando. Seguramente no lo sé. Algunos sí. No conozco el valle, pero conozco el antídoto al valle. Salmo 73, versículo 28, eso es para todos. Salmo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Significa, tú no estás solo, nunca estuviste solo. Y cuando atravese el valle, y cuando salga del valle, cuenta a los demás que Cristo estuvo contigo en el valle. No te calles, cuenta a los demás que Dios es todopoderoso y te sacó adelante en ese valle. 3 cosas que tienes que aprender y tener en tu mente cuando cruzas un valle. No es si, es cuándo. Porque los valles llegan, ya vimos eso. Los valles son inevitables. Primero, no estoy solo, Dios está conmigo. Número 2, la segunda cosa, Iglesia Gracia y Paz, que debes tener en mente cuando atraviesas un valle. Número 2 es, Dios tiene un propósito para mi valle. No es por qué, es para qué. Ya aprendimos eso. Dios tiene un propósito para mi valle. Simplemente Dios no puede hacer el mal porque Él es bueno. Es imposible para Dios hacer algo malo. Dios solo puede hacer el bien en tu vida y en mi vida. Dios tiene pensamientos de bondad para con nosotros, no de maldad, dice la palabra. Así que, incluso en los problemas por los que estoy pasando, los valles por los que estoy pasando, Dios tiene un propósito. Que yo no sepa no significa que no tenga. Él tiene un propósito ahí. Repito, Iglesia Gracia y Paz, hermanos y hermanas, si algo llegó a tu vida, pasó antes por las manos de Dios. No tienes la mínima idea de la cantidad de tragedia que llegaría a tu vida si Dios hubiera permitido que llegara. Solo vemos las cosas malas, no las cosas buenas, en un proceso que están viviendo como este. Pero te puedes imaginar la cantidad de tragedia que Cristo retuvo en sus manos. No, eso no va para allá, eso aquí se queda, porque Él o ella no lo van a aguantar. Si algo llega a tu vida, pasó antes por las manos del Señor. Porque la palabra nos enseña, todo es para el bien de aquellos que aman y temen a Jehová. Si algo llegó, hay que aprender. Dios tiene un propósito para mi valle. Romanos 5 dice así, Romanos 5, de versículo 3 a versículo 5. Y la palabra dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira la cadena de eventos. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significa para aquellos en gracia y paz que piden, Señor, dame paciencia, Dios te da problemas. Es bíblico, porque el fin de todo eso es calidad de vida. ¿Sabe cómo Dios te enseña a tener paciencia? Colocándote en situaciones donde no tienes ninguna paciencia. ¿Sabe cómo Dios te enseña a amar? Cercándote de personas que no te aman. Y tienes que amar, porque dice la ley, dice la palabra.
Significa que Deus está construyendo tu caráter mientras atravesas el valle. Y ni cuenta te habías dado, ¿verdad? Porque si puedes con eso, para ti nada será imposible. Porque estás con aquel que para él todo es posible. Nada será imposible. Dios está construyendo tu carácter y atravesas el valle. Y ese carácter va a durar más que todo lo demás. ¿Sabe por qué es importante que aprendas eso? Porque la única cosa que llevarás al cielo es tu carácter. Así como eres aquí, lo serás allá. Por eso es escuela formativa. Por eso los problemas, los túneles, los valles, las sombras. Porque tu carácter tiene que ser moldeado para que puedas llegar al cielo. Así como eres aquí, serás allá. Tu carácter es la única cosa que irá contigo al cielo. Tenlo por seguro. Lo demás no. Steven Curtis Chapman, los que les gusta la música cristiana, espero que te guste, conocen a Steve Chapman. Steve Chapman es un hombre extraordinario. Extraordinario. Cristiano, por supuesto. Ya vendió 113 millones de discos en todo el mundo. Y las personas en cuenta se dan. Muy humilde, muy sencillo, pero 113 millones de discos. Y todos los discos cristianos, claro. Ganó 5 Grammys, el Oscar de la música. Ganó 68 Dolby Music, que es el premio que se da a la música cristiana. Tuvo 58 músicas en el primer lugar de Estados Unidos y Europa. Para aquellos que dicen, pastor, ¿cómo se llama? Steven Curtis Chapman. Te va a encantar. El hombre es un poeta. Ah, y también es escritor. O sea, como si no bastara que es un músico excepcional, un letrista de oro, también es escritor. Escreveu un libro llamado Between Heaven and the Real World. O sea, la diferencia entre el cielo y el mundo real. Y habla de todos los valles que pasó en su vida. Steven Chapman perdió una hija. Perdió a una hija. Todos los, y voy a usar una palabra que muy fea, perdón, pero todos los buitres en el cristianismo le dijeron ya no va a cantar, ya no va a escribir. Al contrario, fue ahí que agarró más fuerza. Y en su libro, yo tengo una parte de lo que él escribió. Y digo eso. Jesús te dice que en este mundo tendrás problemas. Pero hay otra historia que no siempre vemos. Si no creyera en esto, sería un hombre extremadamente amargado y enojado con Dios. La muerte de mi niña subrayó y solidificó la fe que sabía que tenía, pero no creía que la tenía. La hizo más real. Cuando no había nada más a lo que aferrarme, me escuché a mí mismo decir, Dios, voy a confiar en ti. Hoy más que ayer. Voy a adorarte. Y no es porque hay una audiencia mirando. Voy a bendecir tu nombre. Ya sea, escuche eso, ya sea que me des o que me quites. Porque tú eres mi Dios. Él termina el libro con eso. Sirve de lección para ti y para mí. Quizá tuvimos pérdidas. Quizá algún familiar tuyo falleció. Pero eso no es excusa para abandonar a Dios como muchos han hecho en esta pandemia. Al contrario, es cuando más nos aferramos a Él. Oseas capítulo 2, versículo 15 dice así. Oseas 2:15. Y le daré sus viñas desde ahí, en el valle de Acor, por la puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Te voy a declarar qué es lo que dice eso. El pasaje dice, transformaré el valle de problemas en puertas de esperanza. Solo Cristo es capaz de hacer algo así. Es el poder transformador de Jesucristo. Porque lo que Cristo toca, Cristo transforma. Y por eso estás aquí.
con sana distancia, con gel en tus manos, con cubreboca, con todo, pero era necesario estar en la casa de Dios una vez más. Amén. Colosenses 1, versículo 11 dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando atravesas un valle, Él no solo te dará su presencia, también te dará su poder para atravesar. Nada más acuérdense de eso, no es morar en el valle, es cuando andes, cuando pases por el valle, ahí estará Dios contigo. Y número 3, tercera y última cosa que tienes que tener en mente cuando pases por un valle: sé que la recompensa, durará para siempre. Yo sé que eso va a pasar, pero lo que Él me dará, eso durará para siempre. Así como dijo Steve Chapman, o sea, eso no es el final de la historia, hay una otra historia a ser contada. Serás recompensado por ser fiel a Cristo en el valle del fracaso, el valle del miedo, el valle del conflicto, el valle del dolor, el valle de la sequía, el valle de los problemas y todos los demás valles que están en la Biblia. Serás recompensado si te agarras de Él, porque Él te ayudará a salir de ese valle, porque los valles son inevitables, van a llegar. 2 de Corintios capítulo 4, de versículos 16 al 18, la palabra dice así: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que estés orando más que antes. Yo espero que estés leyendo la Biblia más que antes. Yo espero que haya sido eso, que estés en ese nivel. Porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ojo, porque esa ley de tribulación momentánea trae la gloria de Dios a nuestras vidas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, se acaban. Pero las que no se ven son eternas. Y repito, yo no sé por cuál valle estés pasando en esa mañana, Iglesia Gracia y Paz. Pero sé de algo. Una cosa sí lo sé. Está en el Salmo 107. Salmo 107, del 8 al 15. Te lo voy a leer y van a proyectar aquí. Escuche eso. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en la aflicción y en hierros, en cadenas, ¿no? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y otra vez, y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Alaben a Jehová. En cualquier momento alaben al Señor. Hasta que lleguemos al cielo, hermanos y hermanas, enfrentaremos a valles, cruzaremos valles. Los cristianos tenemos accidentes, tenemos decepciones, problemas financieros, problemas familiares, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, etcétera, etcétera. Todos pasamos por valles. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia en cruzar un valle como cristiano y cruzar el mismo valle sin Cristo. La diferencia es que cuando pasamos por ese valle con Cristo, es más rápido y Él nos lleva al final del valle. La persona que cruza un valle sin Cristo está perdida. Ahí se va a quedar. Y su valle será su habitación. Ya no es andar por el valle, es vivir en el valle. Quizás tengas a un amigo, a un familiar, que tiene años en un valle y no sale de ahí. Es hora de ir por él, por ella.
llénate de valor y de fe y entra a ese valle. Presenta a Cristo a esta persona y sácalo del valle. Esta es nuestra función como iglesia, como cristianos. Hay una enorme diferencia. La diferencia es que Cristo está con nosotros. Yo te comenté que hay 4 valles. Descubrí un 5º valle. Ay, pastor, la lista ya era, ahora es peor que los demás. No. Ese es un valle que estoy seguro. Ese sí, yo estoy seguro que ustedes están en ese valle hoy. Hay un último valle por el que tienes que pasar. Ahora ya son 5. Lo dejé por último porque la única manera de llegar a ese valle es pasando por uno de los 4 anteriores. Está en Joel, capítulo 3. Joel 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Tú decides, con Cristo o sin Él. Ya sabes lo que puede suceder si estás sin Él, si estamos sin Él. Para los que me están viendo, tú decides cómo quieres pasar por ese valle. Sin Cristo, ahí te vas a quedar. Te lo por seguro. Pero con Él, saldremos del valle. Estás en el valle de la decisión porque el día del Señor se acerca. El día en que Cristo vendrá por su iglesia está más cerca que nunca. Más cerca que nunca. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión, iglesia? ¿Cuál es tu decisión? Si me estás viendo por internet, ¿cuál es tu decisión? Ninguna religión te puede ayudar a salir del valle. Ninguna religión. Ningún hombre te puede ayudar. Ningún pastor te puede ayudar. Pero hay alguien que es pastor de pastores. Hay alguien que es el buen pastor. Yo como pastor puedo intentar ayudarte. Pero hay alguien mucho mejor que yo. Infinitamente más capacitado que yo. Sigan a Él, no a mí. Sigan a Cristo. Su nombre es Jesucristo. Es el pastor de gracia y paz. De lo contrario, no estaremos aquí. ¿Estamos de acuerdo, verdad? De lo contrario, no estaremos aquí. ¿Qué decides tú? Tienes que decidir algo porque hoy es el día. Y te voy a pedir con mucho amor y respeto, se ponen de pie en esta mañana, por favor. Sabemos ya las normativas, no podemos pasar al altar, pero ahí donde estás, usa tu silla como altar. Yo sé que hay problemas, que hay personas con problemas de rodillas, o que no lo hagas, no tienes, pero si lo puedes hacer, date la vuelta, híncate ahí y usa tu silla como altar. Y entrega tu valle a Dios. Entrega tu vida a Dios. Cierren sus ojos, por favor. Que nadie esté mirando quien se hinca, quien no se hinca. Ese no es el asunto aquí. Yo escribí una pequeña oración, como a veces lo hago. Te la voy a leer. Y después quiero que hagas tu oración. Ponga mucha atención, por favor. Querido Dios, sé que los valles son parte de la vida. Sé que son inevitables. He pasado por muchos de ellos. Sé que no debería sorprenderme cuando suceda. Sé que los valles suceden a todos. Son tan impredecibles que ni siquiera debería yo jactarme del mañana, ya que ni siquiera sé lo que va a suceder hoy en la tarde. Señor, mientras leía tu palabra hoy, pude ver algunos de esos valles en los que he estado y probablemente estaré de nuevo algún día. El valle de Sidim. He intentado huir de algo, he intentado evitar una batalla, me he resbalado, me he caído y me he quedado atascado en el valle de Sidim por intentar huir. Señor, también he estado en el valle de Escol, el valle del miedo, donde tengo que correr el riesgo y avanzar o asumir la derrota. Señor, sí, es cierto, he estado también en el valle de Ela, donde he tenido conflictos y me enfrenté a un problema gigantesco y tú estabas ahí para ayudarme. Y Goliat cayó. Algunos de ustedes, iglesia, dirían, Señor,
Y en ese día estoy en el valle de Baca, porque estoy seco, ya no siento nada, ya no oro, ya no ayuno. Estoy estéril, árido, porque no siento absolutamente nada. Señor Jesús, ayúdame a recordar que no estoy solo y que eres mi refugio en la tribulación. Ayúdame a recordar que tienes un propósito incluso para las cosas malas que pasan en mi vida. Dios, te pido que transformes el valle de los problemas en una puerta de esperanza. Cuando empiezo a cansarme y el túnel parece muy largo y el valle parece muy oscuro, ayúdame a recordar que la recompensa durará para siempre. Y los problemas actuales son pequeños y no van a durar mucho tiempo, pero están produciendo una gloria eterna que durará para siempre y es más grande que cualquier cosa que podemos imaginar. Dios mío, te pido que seas mi buen pastor. Toma la dirección de mi vida. Te pido que te sientes en el asiento del conductor y que seas el director y el gerente de mis acciones desde hoy en adelante. Te agradezco, Dios, porque no eres solo el Dios de las montañas, eres el Dios de los valles, eres el Dios de mis valles. Así que te honro y quiero amarte el resto de mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén. En tu corazón ora. Haz tu oración. Haz tu oración. Muy sencilla, con pocas palabras, lo que tú quieras, pero haz tu oración y agradece al Señor porque Él está contigo en ese valle. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que estén de pie, creo que ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Dê un aplauso a aquel que vive. Vamos. Aquí en esta iglesia siempre aplaudimos a Dios. Él merece. Es para ti, Señor. Aleluya. Aleluya.